Bienvenidos y bienvenidas a La Yajuita Parlante, donde las voces jóvenes son escuchadas, intensas y sobre todo bien picantes. Exacto, porque si no pica, no sirve. Entonces aquí les hablaremos muy claro sobre temas que nos incomodan, pero que no podemos ignorar. Bueno, para comenzar, ¿cómo estuvo el 8 de marzo para ti? ¿Qué te dijeron? ¿Te mandaron rosas? ¿Te regalaron algo? Para ser sincera, sí, o sea, muchas personas me felicitaron por el Día de la Mujer y me dijeron feliz día. Mi papá me regaló chocolates y algunos amigos y compañeros del colegio también me felicitaron. Qué interesante esta situación, que regalen rosas a las mujeres, porque, y más que todo, yo creo que se ha vuelto esto por los comerciantes, ¿no? ¿No crees? Ya Sí, que yo los creo que sí, y el comerciantes, tema publicidad también, porque como podemos ver en TikTok o en otras aplicaciones, yo creo que más el tema de la mujer ya ha perdido la esencia de la verdadera esencia que tenía, que era la de la lucha, y más o menos ya se ha convertido más en marketing y en esas cosas. Y ahora vemos en TikTok que si no te felicitan, entonces claro. ya se ha vuelto así. Sí, sí, sí. Y esto más que todo lo aprovechan los comerciantes, ¿no? Como lo hacen ver como un día de la madre, un día del padre, donde se regala algo a la mujer. Exacto, sí. Lastimosamente, como ya dije antes, creo que ha perdido su esencia y los comerciantes aprovechan y te venden rosas, flores, chocolates y variedad de cosas. Incluso hay promociones, creo, por el Día de la Mujer y dicen, bueno, por el Día de la Mujer va a haber un descuento y invitan y hacen sus Muy mal, actividades. muy mal. Qué mal que hagan Sí, eso. muy mal. Nosotros no lo hacemos. Wow, pues son muchas, muchas cosas que pasan, ¿no? Pero se olvida en todas estas cosas, en el pasar del tiempo, se olvida la verdadera esencia del Día de la Mujer, porque se recuerda y todas las cosas, la lucha de las mujeres que ha pasado, ¿no crees? Exacto, porque si vamos años atrás, esta lucha no era una celebración de decir, ay, soy mujer, entonces voy a celebrar ese día, sino era por exigir nuestros derechos y creo que eso es una parte fundamental y lastimosamente ha ido perdiendo la relevancia. Lastimosamente sí. Pero así es la vida, ya, ¿qué se puede hacer, no? Tenemos que ver más videos sobre qué es lo que ha pasado y no simplemente es decir, "Ay", hablar sin el contexto tal vez que necesitamos. No solamente decir feliz día, mi amor, o algo así, o feliz día, mamá. No, no es así. Se celebra muchas cosas hoy y eso es lo que justamente vamos a hablar hoy. ¿Qué se celebra y por qué? Exacto, y también vamos a hablar si se celebra o se conmemora. Una gran pregunta. Es una gran pregunta. Para ti, ¿se celebra o se conmemora? Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, a ver, como estoy un poco desinformado, yo diría que se celebra a ver, ¿cómo se podría decir esto? La celebración de las luchas de las mujeres, de sus derechos que ya lo han logrado y que hemos avanzado mucho en tiempos arcaicos, se podría decir, que ahora las mujeres ya tienen más derechos. Sí, buen punto. Es un buen punto y hay que celebrar eso, claramente. No se tiene que olvidar, pero también no se tiene que olvidar que hubo toda una lucha en eso, no solamente fue de la noche a de la noche a la mañana, fue todo un proceso y pues yo diría que se celebra. ¿Tú qué dices? Y yo digo que, bueno, actualmente se celebra, pero también debería ir de la mano que se mencione cuando te felicitan, por ejemplo, o en las publicidades y eso, que también se mencione el hecho de que tantas mujeres han salido a la lucha para exigir sus derechos y también han fallecido en este Claro. proceso. Y se debería recordar también eso y no solamente decir feliz Día de la Mujer porque es un día y es una fecha que está en el calendario. Pues sí, pues sí. Es una fecha muy importante. No es cualquier día, ¿eh? Muy mal, muy mal. Bueno, pues, ¿qué más se puede decir? Es un amplio tema y nosotros hablando desde nuestro punto de vista. Exacto. Habría que ver qué dicen los demás. Bueno, ahora continuamos con la interacción con ustedes, nuestra audiencia. ¿Qué les han dicho este 8 de marzo? Tal vez les dijeron nada, o felicitaciones, o tal vez felicitaciones por debido a la conmemoración. ¿Qué les dijeron? Dejen sus respuestas. Bueno, y esas fueron las preguntas. Ahora yo te pregunto a ti, si una persona, ya sea en la calle, un familiar o amigo, te dice feliz Día de la Mujer, ¿tú cómo respondes? Yo les diría gracias, pero trataría de explicarle un poco más sobre el tema, porque muchas personas nos felicitan y tampoco es como que lo hagan con el afán de molestarnos y decir, ay, le voy a molestar. Entonces le diría gracias, pero le explicaría el contexto de por qué
no se celebra, sino se conmemora. Bueno, continúo Claro, pues, yo. A ver, si el 8 de marzo es un día de lucha, ¿por qué crees que muchas personas lo siguen viendo como una celebración? yo creo que todo es más por el marketing que genera, ya que muchas personas, comerciantes sobre todo, salen a vender rosas, chocolates y cosas así y generan dinero y entonces como es como lo ven como un día del padre, como el día del niño, como el día de la madre tal vez. Y entonces yo creo que por eso se celebra, solamente por el marketing que generan, por todas las ofertas que se pueden hacer, pero Sí, es claro. solamente eso. ¿Tú qué dices? Igual, opino igual que mayormente ya nos hemos dejado de llevar por la publicidad y por el hecho de que las rosas, que es el Día de la Mujer, entonces yo te voy a dar esto y por ser mujer, y no sabemos bien, entonces. Y también los comerciantes que se aprovechan y dicen: Voy a sacar este día a vender mis rosas, mis chocolates", y ¿Qué ya, pasa? y los chicos también. Bueno, se lo voy a llevar para que no se enojen. Háganlo en el Día de la Madre. ¿Por qué en el Día de la Mujer? A ver, ¿por qué? ¿Por qué Pero igual no jóvenes está mal, no está mal que lo jóvenes, hagan. por qué compran? A ver, díganme. Pero está bien que compren y que nos está bien, pero que no lo hagan en el contexto de simplemente celebración, sino que también, sepan bien el contexto. Eso sí. Bueno, pues, a ver, ¿y por qué crees que a ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Por qué crees que ha pasado de ser un día de lucha, de conmemorar un día de lucha, a ser solamente marketing? Por las personas que así tienen tal vez memoria a corto plazo y en su momento tal vez fue, un gran impacto este día, donde, bueno, sabemos la historia del 8 de marzo, en donde varias mujeres murieron en esta fábrica. Pero, o sea, al contexto de ahora ya muchas personas ni saben ya cómo ha sido o por qué ha sido, y solamente dicen: "Bueno, es Día de la Mujer, lo anoto en el calendario y le tengo que dar algo a mi mamá o a mi novia". Entonces, yo creo que es por eso y Muy mal, jóvenes, ¿eh? Muy mal, Josu, te estoy viendo. Pero pues bueno, sí, a ver, muy mal. qué interesante. Continúo. Muy mal, qué interesante. A ver, ¿tú tienes algún recuerdo o experiencia que te haya sucedido o que por el Día de la Mujer, no siempre a ti, no, obviamente, pero tal vez a tu mamá o algún familiar o algo que te haga acordar a esa fecha? Podría ser el hecho de que, ya que nos hemos enterado, bueno, más adelante se va a enterar por qué se celebra el 8 de marzo, pero les cuento una anécdota rápida. Un amigo que era de colegio estaba muy, muy estresado y muy preocupado de qué le iba a dar a su novia, si le iba a dar flores, si le iba a dar chocolate, si le iba a llevar una cena por el Día de la Mujer. A lo que yo dije, llévalo a una cena. Porque en ese momento yo no sabía el motivo del 8 de marzo. Yo dije, un día de la mujer, se celebran los derechos que ha construido y nada más. Para mí eso era, ahora estoy muy equivocado, me arrepiento. Muy Pero mal, bien mal, no sean así. no sean así, no sean como yo. Pero Pero así. Y muy mal, porque él solamente pensaba en qué le voy a regalar y no en cuál es el trasfondo de eso, de por qué se celebra y cosas así. Bueno, por qué se conmemora, no se celebra. ahora yo en mi caso también, voy a acotar, yo tengo recuerdos del 8 de marzo, esto ya es una historia más triste, no sería como la de él, que es una anécdota bonita, digamos, no bonita, sino para aprender, pero en mi caso yo recuerdo el 8 de marzo por una compañera que yo tenía en el colegio que lamentablemente fue abusada sexualmente. Entonces, por ella, muchas mamás, las niñas no, obviamente, por también el hecho de que éramos muy pequeñas, no sabíamos bien el contexto, pero yo me acuerdo y ya a esta edad ya, obviamente mi mamá me explicó mejor y ya me enteré por qué. Y entonces, yo ese recuerdo que tengo, que es de, de las mamás marchando eh, por pedir y exigir los derechos, así como se hizo aquella época donde estas mujeres Claro. lucharon por sus derechos. Entonces, yo tengo ese recuerdo de muy clavado, digamos, en la mente y entonces, por eso yo creo que ahí ya sabía un poco más. Pero dime, ¿qué crees que sea? ¿Cuál es el problema de esto? Ya que no solamente es el problema de los comerciantes, ya se había dicho que es el problema de los comerciantes,
pero también es problema de nosotros por no informarnos. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Es el problema del colegio, de la familia, que no nos explica por qué es el Día de la Mujer, o por qué es el Día del Padre, por qué es el Día de la Madre? ¿Por qué? Yo creo que es todo esto en general, porque en el colegio mismo podemos ver que tal vez solo algunas profesoras nos van a explicar sobre el contexto de este día, pero la mayoría no. La mayoría es porque he visto en TikTok o he visto en Instagram o en otra red social que es el Día de la Mujer, entonces yo voy a hacer esto para, por tal, digamos. Y también de las familias, porque muchas veces no damos importancia a estos temas y decimos: "Es como, bueno, una fecha más", digamos, Mm, y no les damos la importancia que debería de tener. Entonces, yo creo que es un problema en conjunto como país, como cultura, porque si también nos vamos a nuestros orígenes, lamentablemente éramos una cultura machista, en donde siempre el hombre, entonces, yo creo que desde ahí porque tal vez incluso muchos papás, abuelitos todavía siguen teniendo este pensamiento de, ay, no, hijita, tú tienes que cocinar y tu hermano tiene que descansar, o tú tienes que limpiar porque eres mujercita. ah, Entonces, esos pensamientos a veces están arraigados en nosotros y a veces es muy difícil de cambiar. Entonces, si desde nuestra familia está viniendo ese pensamiento o esa ideología también, ¿cómo podemos pedir que en el colegio o cómo podemos pedir, perdón, que estas personas sepan más sobre el contexto si desde nuestros hogares viene? sí, Entonces, yo pues creo sí. que sería concientizar, tal vez desde más antes, intentar tal vez hablar a nuestros abuelitos o a nuestros papás, porque a nuestros abuelitos ya es medio difícil de cambiar, ¿no? Pero sí, Muy bien. Aquí hay profesor de sociales que nos explica. A ver, ¿por qué nos explica? Jóvenes, pues se celebra el Día de la Mujer, que es un hecho histórico. No es una cosa de que una mujer decidió y listo. No, es un hecho histórico por lo que se recuerda. ¿Y por qué no nos explican eso? exacto. Y también, ¿por qué nosotros no investigamos? ¿Por qué nosotros estamos en ¿Por qué son TikTok tan flojos? viendo, ah, que el bailecito de tal, que la que tal? Entonces, Sí, ¿no? Estoy ex bien. Oso, te estoy bien. entonces sí, entonces también nuestra culpa por no averiguar, pero para los que están viendo, pues cacho, por no haber investigado más antes. Oso, estoy bien. Sé que vas a ver si te lo voy a enviar. Entonces, nada, es Pues eso. esa es la triste de realidad, que nadie nos explica, nadie nos ayuda. Pero ahora vamos a pasar a nuestro siguiente Segmento, que es eh, donde vamos a tener a una invitado especial que nos va a ujú, explicar un poco más del tema. exacto. Así que a continuación, el siguiente Un poco más sobre esta cuestión del 8 de marzo. Estamos aquí con la experta en el tema que por favor le pido que se pueda presentar. ¿cómo están, chicos? Primero, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Amparo Chicohuancalimachí, tengo 24 años. Y bueno, en realidad no me considero una experta, pero sí una mujer que a su corta edad ha desarrollado mucho conocimiento en el tema de feminismo. Entonces, la verdad es que hablar de esos temas es súper importante y agradezco mucho que me hayan invitado y también que estén tocando un tema tan importante, sobre todo que estamos en este mes, que es el mes de la mujer. Y también te damos gracias por estar acá y por podernos acompañar y tal vez respondernos algunas dudas que nosotros y seguramente la audiencia debe tener. Claro que sí, yo encantada, de verdad. Estamos para charlarlo, para hablarlo, para visibilizarlo. Y bueno, yo presta con ustedes. Bueno, yo creo que empezamos con la primera pregunta. Claro. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el origen del 8M? Ya que muchas personas, sobre todo algunas de nuestra audiencia, no tienen bien comprendido el tema del 8 de marzo. O sea, se preguntan por qué se celebra o qué pasó y cosas así. Y quisiera que nos ilustres un poco más de eso. Súper. Bien, el 8 de marzo de 1908 sucede un hecho muy trágico en Estados Unidos, en una fábrica de Nueva York. Lo que pasa es que muchas de las mujeres estaban siendo explotadas laboralmente y ellas pidiendo mejores condiciones laborales es que empiezan a realizar una huelga. Frente a esto, las encierran en una fábrica y ocurre un incendio y mueren más de 120 mujeres. Y es de ahí que se dice que el humo que salía era morado y también porque tenemos nuestro símbolo, el color que muchas veces llevamos dentro del feminismo es el morado, conmemoración a todas estas compañeras que han luchado por mejores condiciones laborales y creo que es bien importante enmarcar algo que
esta fecha no se celebra. Conmemoramos la lucha de las mujeres, que es constante, ¿no? Si bien con los años las luchas van cambiando, pero es porque la violencia también se va transformando en diferentes espacios. Ese año, en 1908, las mujeres estaban luchando por mejores condiciones laborales como lo hacemos ahora también, ¿no? Entonces, son luchas que se dan, que marcan estos hitos. Entonces, creo que no tenemos nada que celebrar, pero sí conmemorar lo fuertes y valientes que somos en diferentes etapas de la historia, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante enmarcarlo. Y ya después ocurre en 1977 que la ONU ya lo ponen como que a nivel general, ¿no? Pero es que desde 1911, con Clara Zetkin, es quien ella propone un día, ¿no? Pero ya se oficializa con la ONU en 1977. Y ya, bueno, ella es hasta ahora lo que vamos viendo cada año, que es el Día Internacional, no solo de las mujeres, sino de las mujeres trabajadoras. Es algo que hay que enfatizar, porque han sido mujeres trabajadoras quienes han marcado este hito que vamos hasta ahora conmemorando, recordando y luchando. Claro, claro. Wow, Es un tema muy es interesante. sí, y también es muy lamentable también enterarnos de cómo muchas mujeres exigiendo sus derechos han perdido la vida y entonces igual estoy de acuerdo que se debería conmemorar. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y en este caso es, ¿por qué no se celebra, sino por qué se conmemora? Eh, bueno, como lo comentaba, creo que el celebrar es la palabra celebrar nos marca que hay que festejar algo, ¿no? Creo que en un país donde llevamos más de 15 feminicidios no tenemos nada que celebrar, sino conmemorar, como decía, la lucha de las mujeres trabajadoras, conmemorar nuestra fuerza, porque si tuviéramos algo que celebrar no estaríamos viendo casos de violencia, feminicidios, infanticidios y sobre todo creo que algo que está muy latente todavía es la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Claro. Entonces, Sí, creo que el 8 de marzo no tenemos nada que festejar porque aún los cuerpos de las mujeres siguen siendo víctimas de violencia, seguimos sufriendo violencia en diferentes etapas de nuestras vidas, desde chiquitas hasta niñas. Entonces, creo que el conmemorar esta fecha nos recuerda lo valientes, lo fuertes, lo poderosas que somos y que también tenemos que seguir nuestras luchas, ¿no? Entonces, el celebrar vamos a celebrar cuando no hayan casos de Ujú. feminicidios, cuando no sigamos viendo en las noticias cómo mujeres están saliendo golpeadas, ¿no? Entonces, cuando no veamos a las familias de las víctimas llorando, a las mamás, a las guaguas. Entonces, conmemoramos esta fecha recordando que nuestras luchas siguen y también mostrándole al Estado y a los gobiernos nuestras demandas como mujeres, ¿no? Entonces, ahora está mucho la crítica de que muchas personas no conocen como que qué se recuerda el 8 de marzo, ¿no? Y es por eso que empiezan a felicitarte como por el hecho de ser mujer, cuando en realidad si vemos en la historia, no es que vamos a felicitar una fecha cuando más de 120 mujeres han muerto en una fábrica. Conmemoramos esas vidas y ahí el conmemorar es también darle vida a todas las mujeres que han dado sus vidas, porque ahora, digamos, las mujeres podemos votar, podemos estudiar, podemos estar en puestos de decisión. exacto. Yo creo que eso los tres lo teníamos bastante claro, pero también si le hicimos esta pregunta fue porque muchas personas de la audiencia no saben el proceso y tal vez muchas, la mayoría yo creo, no lo hace también con la intención de ofender tal vez y por eso es necesario explicar un poco más sobre este contexto. Por eso, jóvenes, es importante conocer. ¿Están escuchando? Bueno, la siguiente pregunta que te queríamos hacer es ¿por qué la gente dice felicitaciones a las mujeres en este día? Ya que, como bien nos explicaste, no es un día de celebración, sino un día de recordar la lucha de las mujeres. Creo que las personas en general tenemos a veces memoria muy corta. No nos acordamos de nuestros hechos históricos. Y es por eso que vemos como que, ah, sí, Día de la Mujer, felicidades por ser mujer. No, pero si vemos un poquito la historia y si conocemos, ahí entenderíamos el por qué no se debe de felicitar. No, y aparte está mucho eso de felicitarnos porque somos el ser más hermoso, que no sé qué, y hay muchos estereotipos que se van generando con estas felicidades por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces creo que nos falta mucho en recordar el conmemorar nuestras fechas.
¿no? Entonces, por ejemplo, el 23 de marzo Mm, no celebramos el Día del Mar, sino que recordamos en realidad cómo claro, ha sido. Entonces, es porque está ahí la historia, pero creo que en el Día de la mujer trabajadora, hay que conmemorar y hay que buscar la raíz del por qué, ¿no? Entonces, creo que en general, a veces las personas tendemos a repetir muchas cosas y creo que eso también es parte de la estructura machista que también hay, ¿no? A veces, o sea, a los violentos, a las personas que creen, a los machistas no les va a dar para nada que conmemoremos esta fecha. A ellos les conviene que nos feliciten por el hecho de ser mujeres reconstruyendo y repitiendo esos estereotipos, ¿no? Porque si nosotras empezamos y como sociedad hablamos de conmemorar, entenderíamos realmente lo difícil que es ser mujer en una sociedad machista, en una sociedad que te violenta, siendo mujer joven e indígena, siendo mujer joven e indígena y discapacitada. Entonces, hay muchos factores que como mujeres a veces somos violentadas, pero también hay que entender ahí que hay cuestiones generacionales, hay cuestiones indígenas, por ejemplo, ¿no? Yo como mujer citadina no voy a ser violentada como una mujer indígena, ¿no? Y eso yo tengo que entenderlo porque son diferentes factores que nos marcan. Entonces creo que cuando entendamos la raíz de nuestras fechas, el recordarlo, ahí vamos a entender por qué no se debe respetar y no seguir repitiendo esos patrones que se ven durante generaciones, ¿no? La florcita, que esto, que el otro, pero o sea, algo también que me gustaría que recalcar es, no es que no queramos recibir flores, ¿no? Pero queremos que también se muestre la lucha que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, claro. no es como decirte, no, no es una flor, no, claro, pero ponte a luchar conmigo, a la par conmigo. Ok, yo entiendo, para ti es felicidades y todo esto, pero nosotros conmemoramos y hay que conmemorar. Y creo que esto es mucho con los varones. Conmemoremos de la mano, conmemoremos luchando juntos, porque el machismo también afecta mucho a los hombres, en general como sociedad. Claro, no es solamente dar una flor y decir, toma, feliz día y listo, ¿no? Y olvidarse de todo el contexto que está por detrás, que es como volver atrás y decir, ya, no tienes derechos y así, solo te doy una flor y listo. Es un tema muy Exacto. profundo que hay que analizar, que no se puede explicar así nada más. Sí, porque también, lastimosamente, así como ya mencionaron, vemos a veces en las redes estas cadenas o publicidades en donde nos dicen que el Día de la Mujer es un día en donde por ser mujer te voy a felicitar, pero no vemos el más allá y muchas personas también no ven el contexto que realmente tiene y nos da un mensaje bastante grande y también para seguir luchando y no solo las mujeres, sino así también como lo mencionaban los chicos, los hombres, que no solamente te digan felicidades y hasta aquí llegó lo que yo puedo hacer por ti, sino que se pongan en nuestros lugares y también intenten cambiar, porque aunque uno que quiera cambiar, de verdad que ya es bastante. Ya es un gran avance, se podría decir, ¿no? Claro. Pasamos con la siguiente pregunta. Bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el impacto de convertirlo en un día comercial o festivo? Uy, qué complejo. Creo que yo, yo creo que muchas veces, y ahora hemos visto, ¿no? Que se está lucrando con nuestras luchas. Y hay que decirlo, ¿no? O sea, eh, eh, flores por aquí, promociones por Exacto, aquí. Ujú. Y a veces creo yo que eso le quita mucho sentido y mucha humanidad a las luchas que tenemos, que hemos tenido y a los hitos que marcamos, ¿no? Entonces creo que, o sea, el Día de la Mujer, yo me acuerdo un día antes estaban ya ahí los puestitos de flores, o sí, chocolates, pero creo que el lucrar con nuestras luchas también nos deshumaniza, como decía. Y es bueno volver a la raíz, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, este 8 de marzo he visto un montón de vendedores entre chicos y chicas que más allá, al menos dentro de la marcha, de ser económicamente movible, creo que algo muy lindo que rescato de la lucha feminista y al menos de las marchas es que somos autogestionadas. Nosotros somos autogestionadas, nos compramos, nos hacemos nuestras pañoletas y nuestras mismas compañeras entre nosotras, es como que sí, movemos la Ujú. economía, pero no lo vemos desde un lado
pucha, para decir me voy a volver rica con eso. Claro que no, Mm, pero es para sostenernos entre nosotros. La economía es algo fundamental, Sí, pero creo que hay que dejar de lucrar con nuestras luchas y de deshumanizarlas, ¿no? Y el reparar, el construir. Yo recuerdo que para una marcha del 8M yo me he hecho una falda, un vestido, y era como reconstruir y construir para la lucha, ¿no? Entonces, em, yo creo que, y algo también que se ve dentro de las instituciones, los bancos y en general, es que llega el 8 de marzo y le ponen su banderita morada, ¿no? Y es sí, como que tratan de lavarse la cara, creo yo, poniéndole el morado, tratando de adueñarse de la lucha de las mujeres. Yo creo que la mercantilización se quiere adueñar de la lucha de las mujeres y creo que hay que como que sacarle la cara. No hay que empezar a autogestionar entre nosotros. Y es algo que me encanta mucho de la movida feminista, que entre nosotras generamos economía, nos acuerpamos, es como decirte, yo tengo pañuelitos, dale, vendemos, ¿no? Pero no tenemos empresas así, pucha, que, para que, dar, ujú, exacto. claro. que estén haciendo esto. Entonces, es una de las cosas que también tenemos que cuidar bastante, el no lucrar con nuestra lucha y no dejar que las grandes empresas lucren con nuestras luchas como mujeres. Sí. Se estaría más o menos aprovechando de la situación. Y no es así. Eso está mal. Coca-Cola te viste. Tal cual. Bueno, sí, sí, es bastante lamentable que a veces vemos, ¿no? Tal vez, bueno, también las personas para ganar, no sé, su dinero y están ahí, qué rosas, qué tal, qué tal. Y como dijiste, no, no es malo, pero sí, hay que saber más el contexto. Sí, no opinar fue opinar. No es lo mismo. Bueno, la siguiente pregunta que te queríamos hacer es, ¿cómo han avanzado los derechos de las mujeres hoy en día con todo lo que pasa porque cambian las cosas, ¿no? Cada año cambian todo y queríamos preguntarte cómo ha avanzado en eso. Ya, qué bonita pregunta. Em, bien, creo que los derechos de las mujeres los hemos ido trabajando y ganando. No, creo que es algo importante que recalcar. Ningún gobierno nos ha dado las cosas por aquí. Y ha sido la lucha de las mujeres, ¿no? Ujú, Nosotros hemos tomado los espacios de toma de decisión, por ejemplo, para la ley 348 y la ley también de acoso político. Y hay que decir que esas leyes no se hubieran aprobado y en el gobierno del MAS no se hubieran dado porque algún senador, diputado, ha dicho, ay, les daré derechos, más derechos de las mujeres. No, es no, porque ha muerto, en el caso de la ley de acoso político, ha muerto Juana Quispe, una concejala del municipio de Ancoaínez, wow, que ha sido asesinada, ha sufrido acoso político tremendo. Hay videos y audios de ella pidiendo por favor que se le dé garantías porque se le iba a asesinar, ¿no? Y en el caso de la ley 348, han sido años para esa ley. Y uno de los hechos que ha hecho que esa ley se pueda aprobar ha sido el feminicidio de Annalie White, ¿no? Que es algo tan triste de verdad que las mujeres tengan que dar sus vidas para que realmente el gobierno y el Estado nos dé medidas de protección y de prevención de la violencia. Y bueno, este 9 de marzo, ayer, se ha recordado un año más de la ley 348, ¿no? Que se aprobó en el 2013. Entonces, eh, los derechos de las mujeres están avanzando porque nosotras estamos luchando para ello. No es que el gobierno los está dando porque sí, no es la lucha de las mujeres y creo yo que aún falta bastante. Si bien tenemos igualdad de oportunidades ahora en el caso de la participación política, pero también ahí hay un trasfondo machista muy fuerte, porque muchas veces las mujeres estamos en puestos y en paridad siendo suplentes y no estando ahí como las principales, ¿no? Entonces se usa a veces esos cupos solo para llenarlos y para usarnos de florero, como dicen, sí, dentro de la Asamblea Legislativa. Creo yo también en el ambiente laboral es algo bastante complicado, aún siguen existiendo brechas salariales, las mujeres seguimos haciendo dobles jornadas dentro del hogar, aparte de ir a trabajar, a la oficina, de ser comerciantes, tenemos que llegar a casa y trabajar también. Y es un trabajo que no es remunerado, ¿no? Entonces sigue asumiendo que claro. es una tarea normal de las mujeres cuando no. Todos deberíamos de tener
diversas funciones dentro del hogar y que las Ujú. tareas del hogar no carguen sobre las mujeres. Yo solo creo que hay muchas cosas por avanzar, pero también se ha avanzado mucho, ¿no? Y un claro ejemplo es la ley 348 que ha sido ganada por las mujeres. Ha sido una lucha de las mujeres. Aún nos falta mucho en prevención de violencia, creo yo, y que el Estado tome medidas efectivas para garantizar justicia a las familias víctimas y a las víctimas de violencia. Entonces, también en el ámbito educativo, creo que también hay que avanzar bastante en el poder generar espacios educativos con equidad de género, con perspectiva de género, para que las mujeres podamos, y en general los niños y niñas, rompan estos estereotipos que desde muy chiquitos se vienen bien marcados. Y eso también es un reflejo de las familias, pero también de las unidades educativas y de los entornos sociales. Entonces, creo que se ha avanzado mucho, sí, en cuestiones de forma, por así decirlo, pero de fondo aún hay ciertas cosas que hay que romper, hay machismos, micromachismos que hay que seguir deconstruyendo. Y esto, y tristemente lo digo, quizá mi generación no la vea, pero yo espero que las hijas de mis hijas puedan ver una generación mucha más más equitativa para todos y para todas, con el Claro, sentido de que más allá de ser hombre o mujer, eres una persona y yo por eso te voy a respetar, ¿no? Entonces, y algo también que rompo mucho, es, nos dicen, las mujeres quieren ser iguales a los hombres. No, o sea, si los hombres no son el modelo como de persona que nosotros queremos llegar, nosotros queremos ser nosotras mismas, queremos construirnos, nosotros no queremos ser iguales a tal o a tal, queremos poder decidir sobre eso, ¿no? Entonces, claro. creo que ahí mucho lleva a la equidad, de que tengamos las oportunidades de acuerdo al contexto también, ¿no? Y entendiendo que somos mujeres del campo, somos mujeres de la citadina, somos mujeres del área urbana, rural, y que también se tome en cuenta eso para prevenir la violencia en todos los espacios. Claro, es lo que prácticamente la mayoría quisiera, ¿no? La igualdad de género y la equidad, que no solamente decir por ser hombre yo te voy a contratar y a la mujer no. O sea, todos somos una persona, todos tenemos la misma capacidad de pensar y yo creo que todos tenemos la misma cantidad de oportunidad por el nivel de preparación y cosas así, no solamente por tu género. Exacto. Yo también opino que muchas personas confunden lo que nosotras pedimos, que es la igualdad, con querernos comparar con los hombres. No es que yo diga, yo puedo decir tengo las mismas oportunidades que un hombre y no por eso estoy diciendo yo tengo más fuerza o quiero ser como él. Yo creo que a veces es un contexto que se malentiende por completo. Entonces sería bueno que muchas personas tomen más información sobre esto para que no se malentienda. Pues sí, pues sí. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el impacto de la violencia estructural en Bolivia y América Latina? Uy, esto es muy fuerte. Creo que, o sea, al ser estructural le hemos normalizado tanto y el impacto creo que se ve en nuestras historias, en las historias de las mujeres, ¿no? Es triste tener que escuchar a tu amiga, a tu compañera, a tu conocida, que todos hemos vivido una historia de violencia, o que conocemos a alguien que ha vivido una historia de violencia. Y hablo desde, o sea, violencia física, psicológica, acoso callejero. Creo que es una de las cosas que Más hasta comunes. ahora está súper persistente y creo que em, el impacto se puede ver en nuestras historias, pero también en los casos de feminicidio que llevamos en el país hasta ahora, ¿no? El año, por ejemplo, 2019 es uno de los picos más altos y es muy triste ver esas cosas, eh, las cifras, los datos. Entonces, el entender que a veces solo por el hecho de ser mujeres nos violentan es muy frustrante y te causa mucha impotencia. Y a nivel de América Latina también Bolivia está llevando el puesto número 2 de violencia por las denuncias. En el caso de México, por ejemplo, sí es un país donde tristemente sí hay muchos feminicidios y violencia. En el caso de Bolivia no es la excepción. Como lo digo, es muy triste ver las cifras, la cantidad, por ejemplo, de acoso. La fiscalía saca datos que realmente te enfrían. Y yo solo como comentario, yo cada mañana mando un boletín de noticias y es muy triste ver que cada día han abusado de una niña, han violado a otra mujer, hay otra tentativa de feminicidio.
otro caso de feminicidio. Entonces, y no es solo de tu pareja, son docentes que abusan de niñas, son personas mayores que enamoran a adolescentes para abusar de ellas por internet. El caso de Richard Chuck es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, creo que a nivel Bolivia sí es un país muy machista, en comparación, por ejemplo, de Argentina, donde la lucha de las mujeres ha avanzado bastante, ¿no? Pero en nuestro caso aún se odia más a las feministas que a los violadores y que a los homicidas. Eso hay que decirlo, les duele más una pared que la vida de una niña, que la vida de las mujeres, de las víctimas de violencia de la familia. A mí una de las cosas que más me ha desgarrado, por ejemplo, el año pasado, el 8 de marzo, era que una mamá se me acerca y la señora tenía como un cuadro acá. Yo, o sea, estaba como dado la vuelta y me dice, señorita, ¿dónde están las familias de las víctimas? Las mandaba a mi hija. Yo me he puesto a llorar y me quiebro ahora porque recuerdo eso y es, ¿qué hago? O sea, yo no sabía qué hacer. Yo me acuerdo que le hablaba a la señora y lloraba con ella. Entonces, o sea, creo que el impacto en nuestra vida como mujeres es muy fuerte, no más allá de los datos que, que muchas veces son tan fríos, pero no muestran ni reflejan la realidad y la historia que hay detrás. La historia de la familia, porque no es que se ha matado a una mujer, se ha destrozado una familia. No saben el daño que le ha causado a la madre, a los hijos, al entorno social. Entonces creo que es hablar de números es importante, pero hablar de las historias de ellas también, ¿no? Esa señora, a mí hasta ahora, lo cuento, me dan ganas de llorar porque yo no me imagino el perder a una hija y tampoco me imaginaría perder a mi madre por el hecho de que sea mujer y porque se ha normalizado que nuestros cuerpos se vean como objetos, de que nuestras vidas se vean como tener algo, como tener una cosa y no como persona. Entonces, creo que es muy triste a nivel social y como te digo, yo me voy con esta frase a la pregunta es, ¿les importa más una pared que la vida de una mujer? Y hay algo que igual me recuerda, es tu pared, pero era mi niña, ¿no? Entonces, y a veces la sociedad es muy moralista y doble moral, sobre todo cuando se trata de las mujeres. Te preguntan a qué hora estabas caminando, te preguntan qué tamaño era tu falda, y no lo preguntan a él. Y, no, y la gente se acostumbrada a que siempre es nuestro. Al final, al final, quien tiene la culpa siempre es la mujer, ¿no? O sea, por más que la historia te muestre que él era el violador, la culpa en ella, ¿por qué? Porque eligió una mala pareja, porque ha terminado tarde, ¿no? Entonces, al final y tristemente en nuestro país, siempre nosotros tenemos la culpa, pero no se les pregunta a ellos. Nos enseñan a defendernos de un violador, pero no les enseñan a ellos a no violar. Es bastante triste escuchar estas palabras. Yo considero que todas las mujeres somos bastante fuertes porque, como dices, a veces el acoso que hay en las calles está tan normalizado o que te lancen piropos y para muchas personas, muchos hombres dicen, ¿por qué si le estoy dando un halago? Y no saben cómo tal vez a la persona, a la chica, le puede llegar a asustar o tantas cosas. Y el hecho de que nosotros como país lo hayamos normalizado es bastante triste porque no me gustaría a mí que le pasara algo a mi mamá, a mí o a mis primas, a personas cercanas, amigas que yo quiero. Y no, es bastante lamentable escuchar esto. Sí, pues sí, deciré, es muy lamentable este hecho y no solamente pasa una vez al año, o sea, pueden ver las cifras si quieren, pero es muy constante y no disminuye. Es lamentable saber que somos uno de los países con más feminicidios, se podría decir, y entonces es muy triste la realidad y las personas a veces no se dan cuenta de esto. Es Sí, muy de triste. la magnitud que tiene y a muchas personas nos falta tomar conciencia tal vez eh, de que esto no es simplemente que nosotras estamos locas y queremos luchar o hablar, sino son cosas verdaderamente horribles que nos pasan y yo creo que ya a veces da ganas de decir basta, ¿por qué? Entonces, muy triste.
muy triste. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, que es, mm, ¿cómo podemos los jóvenes, nosotros jóvenes, ayudar en este cambio para que no solamente se queden en frases vacías como, no sé, te entiendo? Y la verdad no se entiende estas cosas, ¿no? Que una persona te diga, te entiendo por lo que estás pasando, no, no te entiende. Es un dolor muy adentro y queremos ser parte del cambio. ¿Cómo podemos ayudar en esto? Igual. Bien, yo creo que desde nosotros, nosotras, nosotros jóvenes, porque van mejor. Y creo que en mi camino y en mi construcción es siempre mantenerte firme en tu lucha y nunca dejar de aprender de ella, ¿no? Entonces, creo que como jóvenes, al menos yo cuando tenía 18 creo, ha sido de los años que más he aprendido a amar mis luchas, a defenderlas, pero también a crecer con ellas, ¿no? Entonces, creo que el tema de la violencia, no solo a nivel Bolivia, sino a nivel mundial, es algo muy fuerte, ¿no? Tenemos un Irak Claro. donde se está queriendo otra vez aceptar que las niñas puedan casar a otras mujeres. Y eso te digo a nivel mundial. Ujú. A nivel Bolivia Claro. todavía hay matrimonios infantiles. Entonces, creo que esas pequeñas cosas nos hacen querer luchar por tener una sociedad más justa. Y no es una lucha individual, es una lucha colectiva. Entonces creo que desde las juventudes tenemos que llevar como bandera el tener una mejor sociedad. Y eso parte por estudiar, creo que es primero, Sí. pero no todo viene de la academia. No creo que el vivir tus luchas te da mucha más experiencia a Ujú. veces que la academia, el Claro. construir. Y creo que algo muy lindo de las y los jóvenes es tener estas redes de colectivos, agrupaciones, amigos, con los que quieres tener una sociedad mejor y te puedes acuerpar y luchar con ellos, ¿no? Entonces creo que primero yo a ustedes les diría que se coman el mundo, que luchen por las ideas que tienen, que, que no les importe lo que les digan las personas mayores, siempre y cuando las quieran, em, que no los Guardar. desmotive, ujú, que no los desmotive. Claro. Hay mucho de autocentrismo, muchas veces nos quieren bajonear, es como que, pero tú eres joven, ¿qué No sabes? entiendes. Digamos. O sea, nos tratan de ningunear, nos tratan como que demostrar que nosotros no tenemos lucha, que no queremos una sociedad mejor. Claro. Pero cuando no es verdad, a veces los y las jóvenes tenemos muchas más luchas, muchas más ganas de cambiar al mundo, de comer, no, no. Y está bien, entonces yo les diría, no le hacía caso a las personas que trataban de bajonear. O sea, por más allá que me decían, uno por el hecho de ser joven y el otro por el hecho de no, las mujeres no pueden hablar. Me acuerdo, habla como mujer, me dicen yo, pero estoy hablando y soy mujer. Entonces están bien acostumbrados a que no tomemos la palabra, a que no hablemos fuerte y que si estamos hablando fuerte es interrogado, ¿no? Entonces creo que a nivel juventudes ustedes tomen los espacios, digan lo que sienten, luchen por las causas que ustedes consideren necesarias y sobre todo conózcanse ustedes mismos, pero también conozcan a personas que tengan las mismas luchas porque como ustedes, hay también jóvenes que quieren cambiar el mundo y solo les falta encontrarse para seguir haciendo más por ese luchar. Entonces yo les diría que se acuerpen, que sigan luchando, que se preparen muchísimo y que nada los detenga, ¿no? Y que sobre todo partamos por una deconstrucción de querer cambiar nuestro país, nues- nuestra, nuestra sociedad, pero también entendiendo que la lucha de las mujeres y el feminismo es una lucha de las mujeres. Y eso no quiere decir que los hombres no participen. Claro que sí, del lado de los hombres están las nuevas masculinidades y pueden ser compañeros. Totalmente. O sea, yo creo que el feminismo no tiene por qué ser separatista, pero que tenemos que luchar conjuntamente. Entonces yo desde ahí les digo, y algo muy lindo también que me gusta es ese contacto que ustedes tienen con los niños y con las niñas. ¿No? Ese acercamiento porque llegas a los 12 y estás entrando como que a la adolescencia, estás en los 16 y estás pasando a la juventud. Entonces, si ustedes tienen hermanitos, hermanitas, hablen con ellos, ¿ok? ¿No? Traten de ser replicadores de esa información
que ustedes sean los embajadores, por así decirlo, de estas luchas y que nada, en serio, que nada los detenga, ¿no? Que su corazón y su fuerza y el amor por lo que ustedes creen que es correcto siempre los lleve. Es algo que también dentro del feminismo es algo muy lindo, el amor a las compañeras, el amor a nuestra lucha y el entender que no va a ser fácil, claro que no, pero hay que pues ponerle el hombro y sobre todo corazón, y realmente yo espero que su generación sí pueda ver una sociedad más equitativa, una sociedad más justa, donde las niñas puedan caminar tranquilas, donde los chicos, los niños tengan derecho a llorar y que no les digan machito, no llores, ¿no? Entonces, donde no se repliquen estos patrones y estos roles de género que totalmente nos hacen daño desde que somos chiquitos y que o sea, realmente ustedes puedan deconstruirse y volver a construirse como ustedes consideren necesario, ¿no? Pero amen sus luchas, amen lo que son, construyanse siempre y hay que tirar el patriarcado, porque no se va a caer, eso quiero decirlo, no se va a caer porque sí, no, tenemos que agarrarlo y nosotros lo botamos y lo pisoteamos, pero no se va a caer. Entonces hay que derribarlo y pues es una lucha conjunta. No, las luchas sociales son conjuntas, no son individuales. Y quiero que lo tengan en cuenta. Esta es una lucha conjunta y pues bueno, estamos para agarrarnos y ocuparnos de la mano. Claro. Bueno, entonces lo que le diríamos tal vez a las personas que estén viendo este video es que se motiven, que no pierdan esas ganas de luchar y así como dijiste, ese amor que hay que tenerle a las luchas, porque no es simplemente decir, bueno, hoy voy a ir a luchar y mañana me olvido de todo lo que he dicho, sino es día con día e ir aprendiendo también. Entonces eso yo digo que también mucha fuerza, mucha paciencia para nosotras las mujeres también, seguir con nuestra lucha, con nuestra ideología y tratar de romper para nosotros los jóvenes también, incluyendo los chicos, estos estereotipos que lastimosamente nos marcan desde todo tipo. A veces las propagandas nos dicen ya no tenemos estereotipo, pero dentro de lo que dicen hay mucho estereotipo y muchas cosas que tal vez ni nos damos cuenta y nos sigue entrando inconscientemente. Entonces yo creo que para nosotros los jóvenes empezar a romper esos estereotipos en nuestras familias, en nuestros hogares, sería bastante bueno. Sería una muy buena. Empezando sobre todo por las familias, ¿no? Que son los más que, a ver, ¿cómo lo podría decir esto? Desarrollan el patriarcado. De ahí viene todo esto. No viene de la sociedad, no viene del colegio, viene de la misma familia donde te crías y te enseñan los valores de que tú eres varoncito, usas azul, tú eres varoncito, juegas con pelotas, tú eres niña, usas rosado, juegas con muñecas, cocinitas. No. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Es la pregunta, ¿no? Y hay que empezar a romper esas cosas y decir, tú eres niña, pero yo voy a respetar tu decisión. Si quieres jugar con esto, yo te respeto y sobre todo te quiero como eres. Exacto, poder ser un poco más libres Y más y tolerantes también. exacto. ¿Deciré? Creo que tu turno. Mira, a ver. Bueno, con eso cerramos el segmento de preguntas. Te agradecemos sobre todo y quisiéramos que des un mensaje a nuestra audiencia para Tal vez que se concienticen, motivar o yo creo que más que nada motivar motivar. es lo que necesitamos a veces. Y no, la motivación es bien importante, pero más allá yo les invito a ver en su círculo social, a ver a las mujeres de sus vidas, ¿no? Y de sus historias también. Y en base a eso luchar, porque la lucha feminista es súper reivindicativa y por eso también yo les digo a las niñas, a las mujeres, tomen los pozos de poder, ustedes pueden, sí, pero también hay que entender algo. Por ejemplo, a mí me decían el amor propio va a evitar que no sufras violencia y es una mentira. La violencia es estructural, sí. Hay que tomar los espacios de toma de decisiones, sí, hablen fuerte, hagan lo que ustedes quieran, sean libres, sean felices. No es fácil en una sociedad tan machista y es muy triste ver todo esto, pero hay que acuerparnos como mujeres, ¿no? Y yo les diría a las personas en general que vean la violencia, que realmente no cierren los ojos frente a ella, que luchen, porque ahora yo estoy aquí, pero yo no sé mañana, no sabemos qué va a ser de nuestras hijas, de nuestras hermanas, entonces
algo que me acuerdo que evitamos en las marchas, pues puede ser tu hija, puede ser tu hermana, puede ser tu amiga, puede ser tu mamá, ¿no? Entonces, y por humanidad, por sentido de humanidad también, ¿no? Queremos una sociedad más justa, más equitativa, más libre. Entonces yo les invito realmente a que generen cambios donde están. Quizá no somos presidentes, no somos presidentas, pero si en tu familia puedes eh, dividir los roles, por ejemplo, no, y no estoy hablando de ayudar en casa porque es responsabilidad de todos y empezamos a hacer el cambio. Luchar desde donde estamos, con lo que tenemos y con quienes podemos es muy importante, ¿no? Entonces, el encontrarnos, el encontrarnos creo que también es bonito. Pero tomen los puestos de poder, niñas. O sea, tomen los puestos de poder, sean felices, sean lo que ustedes quieran ser, quieren ser futbolistas, quieren ser ingenieras, científicas. La historia nos ha querido borrar muchas veces y nos ha puesto autor anónimo, por no decir que era una mujer. Entonces, ahora escribamos, leamos, cantemos, gritemos, seamos lo que queramos ser. Y si por eso nos dicen que somos malas mujeres, pues podemos ser peores, ¿no? Pero pues queremos ser libres. Y no porque no queremos parecer a los hombres, sino porque queremos ser libres y hacer lo que realmente nos nazca sin que la gente nos esté juzgando o prejuzgando bajo valores y normas súper moralistas y juzgándonos. No, entonces, sean lo que quieran ser, luchen, y como lo he dicho hace rato, hay que tirar el patriarcado, hay que tirar el machismo, y eso no se va a hacer ahora, es mucha construcción, y pues espero que yo realmente, quizá no vea esto, pero yo sé que ustedes, y es una lucha conjunta, las abrazo muchísimo a todas las personas, a todos los niños, niñas, jóvenes, personas adultas que van a ver este video, ¿no? Y pues que cada quien tenga su bandera y su lucha en el corazón. Esta es mi lucha, yo soy parte de la Cyber Warmies, un espacio también acá, por ejemplo, decimos lo virtual es político, también es una decisión política, ¿no? Y tomar los espacios digitales, tomar las calles, porque la lucha y ningún hecho social se ha generado pidiendo y robando a los gobiernos. Nos ha costado muchísimo estas luchas, tomar las calles, tomar los espacios ahora virtuales, entonces también lo vamos a hacer, ¿no? Que luchen, ¿no? Desde donde puedan, se pueden, desde Facebook, desde redes o desde pero acuérdense y realmente les mando un abrazo y ustedes chicos, chicas, de verdad, muchas gracias por la invitación, que estos espacios sigan creciendo y que yo espero más adelante ustedes verlos como gente totalmente de cambio. Muchas gracias por tu compañía y por habernos impartido tu sabiduría y tal vez muchas cosas que nosotros no sabíamos y las demás personas también. Entonces, nada, pues muchas gracias de verdad y espero que la audiencia también lo escuche y se ponga a pensar, a reflexionar sobre este tema y tomemos conciencia. Sobre todo tomar conciencia. Hoy nos quedó claro que el 8 de marzo no es un día solamente para regalar flores ni chocolates, lo cual ya hemos dicho que está mal, sino también para conmemorar la lucha de las mujeres, que es un hecho histórico y que lucharon por sus derechos y cosas así. Exacto. Y no, pero no solo dejarlo en la conmemoración y en la historia, sino que empezar a actuar y tomar conciencia también. Así que antes de decir feliz Día de la Mujer, piénsalo 2 veces. Piénsalo 2 veces. Y con eso acabamos el podcast. Y recuerda, si Si te te gustó, gustó es es porque te porque te picó. picó. Bye. Bye.